bienvenidos a un webinar nuevo de Spanglish Movies. Hoy estamos con nuestro invitado César Rodríguez, cineasta radicado en Estados Unidos, pero un representante del cine dominicano y puertorriqueño, y con varios premios. Si quieres presentarte un poco antes de que mostremos algo, César. No, para mí es un honor estar invitado aquí por ustedes. Me parece bien importante tratar de hablar de una situación como la que estamos hablando. Hago publicidad, me he pasado toda la vida haciendo publicidad. Esa es la parte más importante dentro de mi carrera. Y me gusta el cine y he hecho películas. Ya llevo 4 largometrajes hechos y bastante corto y muchísimos premios y así es que estamos. Hoy nuestro tema va a ser la inteligencia artificial, pero bueno, vamos a comentar un poco también tu trabajo. Bueno, acá tengo tu reel, donde están las películas Ruido, que fue premiada. Las tengo acá todas apuntadas. La extraña, Fondillo maravilloso. A veces grito, ha salido ya el año pasado, ¿no? No ha salido. Esa va a salir este año. Esa está todavía. Sí. Vale. La empecé a filmar hace aproximadamente 2 años atrás y está en un proceso de postproducción ahora. Se está colorizando, se está haciendo la música. Está basado en la obra de Freddy Ginebra y eso fue una producción de La Casita con Alan Nadal, fue el productor, y Freddy Arturo Ginebra, el hijo de Freddy Ginebra. Altiz fue la persona, la compañía que patrocinó la película utilizando los incentivos de la ley de cine en la República Dominicana. O sea que esa está a punto de salir y después la que se está cocinando. Y la que se está cocinando ahora es That's Done, que es la que acabó de hace como 2 semanas aproximadamente. Vamos a ver un poquito el reel para comentar un poquitito estos trabajos de César, y después sí que nos vamos a meter en la parte de inteligencia artificial, pero bueno, en el contexto digamos, del trabajo profesional que estamos haciendo acá, ¿no? Claro. ¿Me ves? Dame un sublingual. Vamos a ver. Y bate que bate otra vez. Menea ese tembleque otra vez. Y bate que bate una y otra vez. Y bate que bate. Tus besitos de coco me vuelven loco. Nena, tú me rompes el coco. Dulce melocotón. Merengue. Quesito. Dame de ese bombón. Pa'lante, almirante, que lo mejor está por detrás. Pa'lante, almirante, que lo mejor está por detrás. Dame de ese bombón. Estos son 2015, esto es comedia, ¿no? Sí, es una comedia negra.
Este ruido, la acabas de ver. Ahí está el ruido, sí, perdón. Esa Spanglish Movie la representa todavía y la distribuye Ujú. Y esta fue premiada sí, en Montreal. en Montreal, Montreal. ujú, en La Habana y en República Dominicana, y obtuvo muchísimo reconocimiento a nivel internacional y de la crítica. Flojo como hombre. Tú tienes una experiencia importante en el cine tradicional, digamos, en la forma de hacer cine tradicional, ¿no? Y ahora aparece esta tecnología nueva de la inteligencia artificial, está todo el mundo hablando, ¿no? Y aparecen nuevas herramientas. En realidad, ya vamos a comentar que no son tan nuevas algunas, y aparece una nueva manera de hacer las cosas y unas nuevas posibilidades, ¿no es cierto? En todo sentido, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista presupuestario, todo. Entonces, si quieres, vamos viendo las diferentes etapas y si tú nos vas mostrando algunas cosas o algunas ideas. Sí. Me acuerdo que estuvimos conversando antes la parte que arrancamos un poquito del script y tú me dijiste, por ejemplo, el script nosotros no lo utilizamos, ¿no? No. La idea original tú lo hiciste desde tu propia creatividad, no lo necesitaste. Ujú. Ok. Y- Si vamos a empezar a hablar, primero la inteligencia artificial es algo, no es nada nuevo. Esto es algo ya que tiene más o menos 20 años de utilización. Y hay 3 revoluciones dentro de la inteligencia artificial. La primera revolución surge con los motores de búsqueda de Google, que uno pone en una cajita algo de lo que tú estás buscando, y esa inteligencia artificial que se desarrolló en ese momento servía para hacer la búsqueda y fue muy disruptiva porque nos ayudó también a crear lo que se llama el Google Maps y una serie de cosas donde se organizaba el conocimiento que había dentro de Internet. Y luego viene la otra parte, la inteligencia artificial basado en los algoritmos de los social media. Consiste en eso, donde ellos van conociéndote a ti, la inteligencia artificial va conociendo a ti y va dándote con el scrolling que nunca termina, te va dando los resultados que se adaptan más a lo que tú estás buscando y a lo que te gratifica. Que eso fue sirvió mucho con Facebook, con Instagram, con Twitter. Y eso creó una serie de complicaciones también y creó adicciones y una serie de cosas diferentes y que no necesariamente fueron muy positivas, sobre todo división e incluso se habla hasta de suicidio y de polarización en todos los sistemas. Pero eso es una inteligencia artificial. Y cada vez que uno le pregunta a Siri, ¿me puedes decir esto? Ya estamos interactuando con la inteligencia artificial, igual que con todos los sistemas de Amazon que tienen alrededor. Luego viene la tercera inteligencia, o sea, la tercera revolución, que es la disruptiva, más disruptiva, que es la de creación de contenido, la que crea, es la que genera la generativa, donde uno está interactuando con ella y se es muy reconocida a través del LM, pero eso no es tan nuevo. El LM son los lenguajes los lenguajes que tú puedes hablar con la inteligencia artificial y puedes pedirle cosas y ella te va a responder, que es lo que vemos en Claude, en ChatGPT, en Gemini, en bastante. Antes de eso se estaba trabajando con diferentes. Yo recuerdo estos cambios disruptivos que uno tiene cuando yo empecé a trabajar en publicidad, trabajaba con un pariente mío, Camilo Carrao, que hacíamos todo en los años 79, 80, por ahí, 80 y pico, todo se hacía en celuloide, en 35 milímetros, 16 milímetros, y se filmaba, era muy analógico, y se editaba. Y yo me acuerdo cuando él cambió directamente de
de esa tecnología de celuloide a una tecnología de video, de grabación por video, que Elías Muñoz fue la que la llevó a la República Dominicana. Y me acuerdo que él estaba experimentando con esa tecnología y él quería hacer un truco de cámara muy típico con el celuloide, que es que él quería poner un personaje en un lado y luego poner el mismo personaje en el otro lado, como que se estaban hablando a sí mismos. No me acuerdo exactamente cómo era. Pero sí me acuerdo la frustración cuando para hacer eso uno tenía que filmarlo y luego darle rewind al carrete de celuloide, tapar un lado del lente, abrir el otro lado del lente, entonces volvías a filmar sobre la parte que ya se había filmado, pero no exponiendo el otro lado. Y él quería hacer lo mismo y cuando le dice, vamos a hacer esto, vamos a rebobinar, que esa era la palabra que se usaba, vamos a rebobinar, y entonces en el momento de rebobinar, le dice, no sé si fue Elías, no me acuerdo quién fue, le dijo, es que no lo puedes hacer. Él dijo, ¿cómo que no lo puedo hacer? No, porque si tú rebobinas y vuelves a grabar, vas a borrar, porque esto no es celuloide. Y él se quedó impactado. Fue un impacto tremendo para él, porque cambió de una revolución a otra, de la revolución del celuloide y de la emulsión de plata directamente a un registro magnético que no tiene nada que ver con eso, pero que generó un impacto y duró un mes cerrado tratando de entender eso. Y desde ahí yo entendí que es importante uno adaptarse a las realidades y no dar por sentado una tecnología que tienes ahora para poder hacer lo que tú quieres hacer. Después de eso filmamos muchísimo en mezcla de celuloide con video y todo, muy, muy, muy bien. Hasta que luego surge me voy a Puerto Rico por situaciones laborales hacemos una película para Telemundo que se llama Los Días de Dory, que yo la escribí, que fue espectacular. Abdiel Colbert fue el que la dirigió, yo escribí el guión, y nos estábamos tratando de hacer películas y tratamos de empujar una ley de cine en Puerto Rico, que después se logró con el grupo de cineastas de Puerto Rico. Y en medio de eso, hago varios cortos, muchos de ellos ganan premios, están en diferentes festivales internacionales, y mi grupo me dice, vamos a hacer una película, un largometraje. Y intentamos hacer un largometraje. El largometraje que hacemos, que decidimos no hacerlo con celuloide, sino con una tecnología que era nueva, que era en digital. O sea, ya no es video, ya es digital. O sea, ya no está grabando, se graba con una cinta, pero ya es digital, ya es 01, y no analógica en video. Y tenía una tecnología que era de 24 progresivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Normalmente cuando uno filma en video, se hace en 30 cuadros por segundo. Pero esa tecnología digital hacía que emulara como si fuese el cine, y en vez de 30 cuadros por segundo, él te daba 24 cuadros por segundo. Y hicimos la película en 24 cuadros, y ese es ruido. Y fue a través me acuerdo que hicimos un esfuerzo tremendo para conseguir la cámara. No había mucha cámara, tuvimos que adaptar unos lentes especiales para poder hacerlo anamórfico, para que pudiera hacerse. Entonces la idea era tratar de convertir eso a celuloide. O sea, hacer una transferencia de ese digital a celuloide, a pesar de que la capacidad y la calidad era de 500 líneas, o sea, menos de un K tenía eso de calidad. Pero lo hicimos, lo editamos bastante bien. Pablo Impeluso fue el editor, y ahí conocimos a Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez trabajaba para la 20th Century Fox en ese momento, era vicepresidente de la 20th Century en Puerto Rico y Latinoamérica, y creo que parte del Caribe. Y a él le gustó el proyecto y acogió la 20 y acoge el proyecto como un sponsor que hace. Y le sugiere al gobierno de Puerto Rico que si nosotros entramos dentro de una competencia por la calidad de la película en cierto festival internacional, entonces el gobierno de Puerto Rico nos prometió hacer el transfer de digital
a negativo, 35 milímetros, porque todo era en negativo, todo se Sí, sí, sí. proyectaba con un celuloide en ese momento. Y me acuerdo que fuimos escogidos por 2 festivales grandes dentro de los 10 festivales que se nos dieron, y uno de los festivales más importantes era el Festival de Montreal. Y tuvimos que decidir por qué festival lo dimos, y nos fuimos por el Festival de Montreal. Eh, y ellos nos dieron un transfer que costó como unos $35,000. Ellos tomaron ese trabajo digitalizado, lo subieron en un 2K o un 1.5K, o sea, subieron Mm, la calidad. ya están utilizando elementos ya disruptivos que tienen que ver después con inteligencia artificial, y entonces limpian, le dan todo, porque como tenía muchos píxeles y muchos, ellos lo limpian, Technicolor, que fue que lo hizo, limpian y crean de una manera espectacular un negativo basado en lo que le dimos. Entonces, En es un digital. ejemplo de cómo la tecnología, cuando uno empieza a trabajar con ella, puede generar cosas inesperadas. Tanto así que cuando se presentó en los cines en Montreal, que abrimos el Festival de Montreal, y me acuerdo que fueron miles de personas a ver la película, o hasta fila hubo. Y parecía, cuando tú la veías en proyección, tú la veías que parecía hecha en celuloide, no parecía hecha absolutamente en digital, con la calidad mínima que tenía el digital en ese momento, y aún así esa película era mi ópera prima, pero yo no entré en ópera prima, en la categoría de ópera prima. Fue tan impactante para ellos que ellos nos entraron en la categoría oficial, o sea, no en ópera prima, sino en la categoría donde estaban los mayores directores. Yo dije, bueno, yo perdí aquí porque estoy con Héctor Babenco, uno de los mejores directores que había en ese momento en Brasil, otro director peruano, otro director japonés y todo eso. Pero nada, Kathy Bates era la presidenta del jurado, entre muchos que estaban ahí, y me dieron un premio que crearon por la película. Le gustó mucho, y el premio se llama el Premio de la Innovación, le Prix de la Innovación. Ese premio fue muy importante porque hasta ahora existe todavía en ese festival, y eso me me abrió de cómo es que uno tiene que adaptarse a los cambios que vienen. Luego de eso, ya en la mayoría de los comerciales y todo lo estábamos haciendo con tecnología digital, y luego recuerdo que en Puerto Rico estaba filmando Soderbergh, el Che, y yo fui, me invitaron al set, y vi por primera vez una cámara de high resolution, de alta resolución allá. Y esa cámara era la red que estaba siendo utilizada por primera vez en Puerto Rico como un prototipo. Y me acuerdo que él mismo hacía la cámara. Y yo me acuerdo y le pregunto, ¿pero por qué usted le están poniendo hielo a esa cámara? Porque se calentaba. O sea, era un prototipo que se calentaba tanto que había que ponerle hielo, pero esa cámara estaba dando una resolución nunca antes vista en una cámara. Y tenía una capacidad para poder hacer el transfer directamente a celuloide, y daba la sensación de que tú estabas frente a un celuloide. Luego me acuerdo que un día Gustavo nos invita a nosotros a ver una presentación en Caribbean Cinema allá en Puerto Rico, donde ya no se utiliza celuloide, donde se utiliza una proyección basada en una proyección digital, donde la idea era que bajara todo a través de la nube, todo era digitalizado y se presentaba directamente, y me acuerdo que eso me voló la cabeza, y luego ya entendimos que ya la cosa no es exactamente como lo estamos viendo. Entonces, me acuerdo que luego me invitan a arreglar una película en la República Dominicana, una película que tuvo problemas, donde yo fui un ghost director en esa película, porque me llamaron para arreglar esa película, y la película se hizo en red, me acuerdo, y los procesos fueron totalmente distintos a como lo habíamos hecho anteriormente, y eso ya cambia toda la regla del juego. Entonces luego entra esta tecnología, una tecnología disruptiva que se ve muy
que no se ve con mucha calidad, donde las imágenes se ven mal hechas, bien terrible, pero muy rudimentaria. Y se empieza a hablar de esa tecnología de lo que se llama las redes neuronales y la inteligencia artificial, y empezaron a hacer cosas interesantes con eso. Una de las personas unos amigos de una agencia de publicidad de México me mandaron un ejemplo de cosas que ellos hacían, y la idea era que ellos alimentaban esas computadoras, ese algoritmo, lo alimentaban con imágenes de alguien o de algo para que aprendiera a recrear los rostros y todo lo otro. Y encima de que recreaban eso y producían ese tipo iban recreando mucha imagen, el algoritmo iba aprendiendo lo que uno le iba poniendo, tanto con la imagen como la voz, pero uno tenía que ponerle un actor para que pudiera representar. O sea, que no es lo que no lo generaba, es que él en base a eso hacía como una especie de rostocopía con eso. Sí, y le voy a enseñar un mapeo, ese ejemplo. ¿no? Un mapeo. Era como un mapeo. Era como un mapeo, pero era inteligencia artificial. Sí. Y le voy a enseñar un ejemplo de cómo eso fue hace 4 años, aproximadamente 4 o 5 años. Ya las cosas han cambiado de ese momento a otro. Claro. Y ellos recrearon, hicieron un anuncio con Cantinflas. Cantinflas había muerto hace años, hace 20 y pico de años. Y hicieron un anuncio con Cantinflas, utilizando todas las imágenes de Cantinflas que ellos encontraron, la alimentaron con esas imágenes. Esos son los inicios en el cine. Y luego que la meten dentro de ese algoritmo, la voz también, pero yo necesito un actor para hacerlo. Yo le voy a enseñar un ejemplo de ese comercial genial. para que lo veamos, porque creo que eso sería interesante ir viendo. Sí. Y esto es para un comercial, una campaña de un supermercado. Vamos a verlo. Y esto es usando todo ese sistema de inteligencia artificial. Al principio aprendió todo el rostro, todo, pero no está a la altura de lo que estamos haciendo ahora. Eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Esto es primitivo. Y esta es una de las cosas que más nos llamó la atención y se utiliza en otras circunstancias para otras cosas después. ¿Qué hubo, chatos? ¿Saben qué me llenó de orgullo siempre? Ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué sé yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos. El bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doctor y el enfermero. Porque no importa quién seas, a México nos llevamos todos en el corazón. Desde cómo cada quien agarra el taco hasta cómo se dan su taco en el Face. Pero la Face más importante es la que ponemos para salir adelante. Porque México somos todos los mexicanos. ¿Oigaste, chato? ¿Qué te pareció? O sea, este es Claro. Eso creo que hace 4 años. Eso era increíble, pero eso requería un enorme trabajo. Cuando estoy hablando Sí. porque nosotros lo hicimos en otro contexto, no voy a traerlo porque son contextos que no vale la pena que lo traiga por cuestiones de non-disclosure agreement, pero tú ves, había que alimentar con toda la imagen que tú quisieras, y encima de eso tú tenías que alimentarlo con la voz y todo, y poner un actor parecido para que Y pudieran conectar, claro. Pero el resultado es que estás oyendo a Cantinflas, estás viendo a Cantinflas, funciona. y una cosa tremenda. Y esto se estaba ya utilizando en Hollywood. Esto no es nuevo. Esto lo estaba utilizando cuando a un actor no quería hacer cierto acrobacia o ciertas cosas. Lo mapeaban completamente con muchísimas cámaras alrededor de él, en el cuerpo y todo eso, y entonces ellos creaban las escenas que ellos querían crear. Incluso si no podía estar en un sitio el actor o necesitaban, tenía que ser incluso actores que habían muerto,
lo utilizaban y estaban trabajando para que apareciera dentro de los proyectos que se había. Este es un ejemplo de cómo empezó esto a funcionar. O sea, una cosa tremenda. Luego entran las LLM, o sea, los algoritmos de lenguaje de inteligencia artificial, que es lo que conocemos como los ChatGPT, etcétera, etcétera. Y estos elementos ya trabajan con el lenguaje directamente. Ya ellos van generando. No es que yo voy poniendo esto, creando, tomando este personaje, mapeándolo, trabajando con eso, cambiándole la imagen. No, ahora esto va generando una serie de contenidos según lo que tú le vayas pidiendo. Textos, que eso era lo que se manejaba. O sea, este tipo de texto, va creando textos. Y uno de los primeros trabajos que se hizo fueron de escribir guiones utilizando ese sistema. Tanto así que causó un gran problema hace 2 años, que fue una huelga. El sindicato de guionistas puso en huelga y puso en jaque el sistema, porque lo que se estaba viendo ahora mismo era que muchas de las cosas se estaban reescribiendo y se estaban trabajando directamente con la inteligencia artificial. Y es una película suiza que se hizo totalmente con un guión de inteligencia artificial. Y se llama El último guión. Así se llama la película. The Last Screenwriter. El último guionista. The last Screenwriter. El último guionista. Y no voy a enseñar el tráiler porque esa película causó tanto malestar hace 2 años, en el momento de la huelga, que cuando se iba a estrenar en Londres, fue totalmente boicoteada, al punto que no se pudo estrenar. Así que en Londres. Pero mucha gente la ha visto y es un ejemplo de cómo una inteligencia artificial puede escribir y generar un guión completo. Perfecto. Este es el tráiler de The Last Screenwriter, del último guionista. My friend is the future. Hello, Jack. I am your new screenwriting assistant. Learns from every screenplay and adapts. It's going to change the way we work. And you really think it can stand up to a real human writer? How would you start a screenplay about a screenwriter being challenged by an AI system? It's like having a supercharged co-writer that never sleeps. That's, decent. Sounds like a screenwriter's dream, right? But it's a machine, Jack. No soul. How can it possibly replace the human element? You're obsessed with this thing. Sarah. Many great writers had unique methods and tools. I've got a revolutionary opportunity for you. An entire film only using the AI system. The press will eat it. How about a story where AI takes over the world? Subtle. No machine can replicate the passion an actor brings to the screen. This is progress. Adapt or die. It's time I regain control over my craft. I must insist on revising the dialogue in scene 12. Since when do you insist? That thing's overstepping. Sometimes assistance goes beyond the script. What the hell is happening here? I can generate endless possibilities, but I can't feel them. What if you learn to feel? I have always believed that storytelling is an art form that cannot be replicated or replaced. Ese es el ejemplo del primer guión totalmente hecho por ChatGPT. No conocía esta película. Una disrupción tremenda y creó una incomodidad tremenda, sobre todo en el gremio de los guionistas. Una cosa tremenda. Y luego viene y surge los generativos. Sin embargo, perdón que te interrumpa. Sin embargo, eso sabemos que se está utilizando. Por ahí ahora algunos todavía no lo dicen, pero sabemos que se está utilizando, ¿no? O sea, sí. Y hay mucha gente que me han comentado que lo ha utilizado, pero no lo dicen porque hay un problema de que van a boicotearlo. Nosotros en nuestro proyecto no lo utilizamos. Después voy a hablar
en qué no ayudó la inteligencia artificial. Pero vamos a hablar un poco de cuando entonces empiezan a trabajar lo que se llama los generadores de imágenes, que empiezan a desarrollarse el año pasado casi. Ya nosotros habíamos trabajado con Runway. Runway es un sistema donde uno iba generando cosas que era una mezcla de crear inteligencia artificial. Yo podía grabar o filmar con mi iPhone algunas cosas y lo metía dentro de Runway, creaba la imagen que yo quería, pero es un poco como lo de Cantinflas. Pero luego empezamos a trabajar con generadores de imágenes. Midjourney era uno de ellos, y estaba también Sora, y estaban un conjunto que empezaron a salir, empezaron a hacer cosas extraordinarias. Y eran imágenes fijas, eran imágenes, y luego se empezaron a animar esas imágenes. Y llegaba un punto que ya hay varios sistemas donde uno puede hacer lo mismo. Uno de mis contactos en LinkedIn se llama Laugh Local. Hace como un año atrás nos presentó un proyecto que a mí me sorprendió, un proyecto de comerciales. La mayoría, mucha gente en la publicidad estamos utilizando inteligencia artificial en muchos contextos por los costos. Pero te voy a enseñar un comercial que hizo Laszlo, que es espectacular, y que es un comercial totalmente para Volvo. Él lo hizo para Volvo, pero Volvo no lo quería aceptar abiertamente, y al final no lo aceptaron. Pero esto se hizo, y yo te voy a preguntar en cuánto tiempo se hizo, y eso fue el año pasado. Volvo for life. ¿Qué te parece eso? Yo pensaba que está hecho con VFX, efectos visuales, ¿no? CGI. No, todo eso es inteligencia artificial. Lo han generado. Qué bien, qué bien. Estuvo aproximadamente, él le tomó menos de 1 o 2 horas hacer eso. La música, la voz y los efectos, todo a través de prompts. Eso es algo increíble. Cuando tú calculas hacer eso como productor en publicidad y todo, hacer eso en cine, eso requiere un dinero. Hablando de CGI, hablando de animación. No hay tiempo. El tiempo, hablando de parte que tú filmas, el resultado es que con menos de 1 hora, en 1 hora aproximadamente, 1 hora y pico, el tipo logró hacer eso. Tanto que él recibió ya Porsche y otras compañías le hablaron, y él está trabajando mucho con diferentes compañías, y él utilizó ahora, esto fue con Midjourney lo que él hizo, Sora, y él está trabajando con una tecnología también china, pero él hizo la nueva disrupción, es la de Gemini Bio se llama, que es espectacular, y él hizo un comercial para Porsche, y con una diferencia abismal más que lo otro. Sí, el salto de calidad es enorme, sí, claro. Un salto de calidad y humano, sobre todo, los elementos humanos, que eso es la parte más importante. O sea, que eso era una de las cosas más difíciles, la creación de elementos humanos. Had a flexible neck, just like his father and his very curious grandfather. All the men from the Pisanos had this gift. This talent earned them fame in the village, even if it might not have been completely true. At 18, Pietro became a tennis judge, which was at least safer than his cousin doing neck tricks at the local circus, and less tiring than his nephew. Well, never mind. Older women were just laughing about it. Younger women were curious, naive, and idolizing. Many people argued about how the Pisanos did it. Some suspected special exercises. Some talked about genetics. But what no one knew is that the street in
front of the Pisanos led to the home of Herr Weber, who in his adventurous years made his fortune by importing alpacas to Germany. But this would be an entirely different story. After retiring in Italy, through all the decades, he kept buying the best sports cars available from Gianni, who became a friend until the very end. When Weber went for a spirited ride, he did it right in front of the Pisanos' house. Porsche, turning heads for generations. ¿Qué te parece? Hay algunas pequeñas cosas que uno dice, bueno, esto sí, eso, pero otras cosas realmente, si a uno no le dicen, es muy difícil que uno lo sepa. No, pero hay algo más impactante. Este año yo recibí un video que es espectacular. O sea, antes de adentrarnos después en las cosas sobre en qué usamos el proyecto, y es que yo vi uno de los trabajos más impresionantes que me voló la cabeza. O sea, cuando te digo que me voló la cabeza es algo que ya yo no le veo. Es un proyecto que yo tuve comunicación con él y yo escribí un artículo en mis medios sobre este cortometraje, un cortometraje hecho totalmente con inteligencia artificial. Claro, después voy a explicar lo importante que es porque esto hay que entenderlo, la persona que hay detrás de esto. Y es una poesía de las películas que nunca se han hecho, de las películas que nunca se han hecho completamente. Es poético, es un trabajo poético. La música está hecha por inteligencia artificial. La voz está hecha por inteligencia artificial. Todas las imágenes que están ahí hechas, la dirección de arte, la cinematografía, todo está hecho con inteligencia artificial. O sea, no estoy hablando de que hay una cosa que se usó una voz de otra, no, todo. Encima de eso, la edición, el pace, todo es con inteligencia artificial. O sea, el diseño de sonido, tú eres diseñador de sonido y tú sabes lo complicado que eso se hizo con inteligencia artificial. El guión es totalmente de ChatGPT, lo hizo completamente ChatGPT, con una poesía y una sensibilidad. Después voy a explicar de qué trata todo eso. Así que vamos a verlo. Ese corto ganó premio y es un corto que es sobre las películas que nunca se han hecho, ni se podrán hacer, pero engloba toda la visión de la cinematografía del mundo en estos 120 y pico de años que tiene el cine. Y lo hace como un homenaje al cine, pero como un homenaje a un cine, pero con un elemento poético. Así que yo le voy a poner esto. Do you remember this scene? A woman steps into a shadowed room. The faint outline of a chandelier casts fragile patterns on her face. Her expression is one of hesitation, a moment suspended, as though she is about to speak, but never will. The music swells, soft violins trembling on the edge of some unknown resolution. Do you remember it? Surely you must. And yet, you don't. 'Cause this film was never made. What does it mean to forget something that never existed? A frame, a scene, an entire story lost not to time, but to absence. Cinema, our shared dreamscape, is not only what we've seen, but also what we've imagined, what we've almost had. What happens to the films that never were? The faces that never lit up the silver screen? The stories that waited for a lens, but no lens arrived? Perhaps you remember the tale of the desperate pianist who played her heart out in a burning theater. Or the haunting final shot of the solitary astronaut
adrift, reciting poetry to the cold, infinite dark. Perhaps you recall a romance unfolding in a city that no longer exists, a city that was erased before the script was finished. You don't remember these, of course, and yet something in you feels them. Why does it feel like we've lost them? The films we know, the ones we love, are the fortunate ones. A convergence of the right hands, the right voices, the right era. But for every masterpiece that found its way into the canon, how many were left behind? Not forgotten because they were never here to begin with, but absent, unwritten, unmade. Each an unrealized world, shimmering just out of reach. What decides this? What decides what gets to exist and what remains an idea? Some will tell you it's chance, others will call it fate. But I wonder if it's something else entirely. Some gravitational force pulling one dream into reality while pushing another back into the void. And yet, is the void so empty? It's crowded with what-ifs and might-have-beens, the spectral companions to every reel we've ever watched. These aren't just films, they're memories of a world that could have been. Perhaps in some way they still are. Cinema is a machine for conjuring what isn't real. What does it mean then for AI to imagine what even cinema could not? To birth a shadow, give it shape, light, and motion, to make it flicker before us, as though it were always there? These frames, these moments, are they any less real than the celluloid we treasure? Or more real in their own ephemeral way? What we watch and what we don't watch, it's all part of the same story. The archive of what's real and the archive of what might have been. And as the music fades, the camera lingers uncertain on a scene that no one will ever see again. The curtains close and with them, the memory of a cinema that never was. Do you feel it? That longing, that strange, haunting familiarity? You should. After all, we've spent our whole lives dreaming of things that never existed. Esto es excelente, ¿no? Esto es en términos real, una revolución. O sea, tú viste esas imágenes. Parecen imágenes de películas de toda la época, con una calidad visual fotográfica que representa lo granado de cada época y cada estilo en ese momento. Películas clásicas, películas mudas, películas de la realidad rusa, del neorrealismo italiano, de la nueva ola francesa. Todo eso tú lo estás viendo en eso. Y con una poesía tan bella que hay detrás de eso, que es sorprendente. Nunca uno imagina, o lo que uno pensaría que eso fue escogido de diferentes pietajes, de diferentes películas, pero esas películas nunca se hicieron y nunca existieron porque todo es creado por Mark. Él me escribió, él dijo que le sorprendió que me haya gustado por lo que escribí sobre eso. Y le dije, no, es que es excelente, eso lo que tú tienes ahí es un disruptivo. Y nosotros tenemos que entender
que esto es una herramienta que ya está. Así como lo que ha pasado, todo esto está y esto no va a parar nunca. Sí. Tengo una consulta sobre este último. ¿Quién lo llevó adelante este proyecto? Una persona, un muchacho Mark, después te doy el nombre, y él quería hacerlo, pero lo que está detrás de todo eso es, lo que tú dices, es que el ser humano que está detrás, que da la visión, eso es el elemento más importante que tiene en la AI. Ella puede generar sola, pero cuando uno va dándole la visión detrás, van generando una serie de cosas según lo que tú vas haciendo, porque el proceso no es que ellas generan sola, sino tú tienes que iterar. Tiene que haber un criterio estético sobre eso, ¿no? Iterar. Iterar y la búsqueda, volver de nuevo y trabajarlo, porque no es tan sencillo. O sea, claro, que las cosas no salen en la primera, que hay un trabajo importante. ¿no? Y sale con un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una... La palabra prompt es bien difícil de traducir al español, pero es como, se traduciría como que lo que impulsa. No es una orden, puede ser una orden, no sé cómo traduciría el prompt en español, pero es un impulsador para que el proceso comience ese diálogo entre la persona que crea el prompt y el sistema de inteligencia artificial que hay detrás de eso. Y la inteligencia artificial no solamente crear imágenes, o sea, eso es un error. Está en todo, se ha colado en todo el set. Se ha colado en la producción. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos Datadon, yo la escribí junto con Jane Cohen, la escribimos. Me acuerdo que yo estaba filmando, a veces grito cuando estaba en República Dominicana, cuando la estaba escribiendo. Y la estaba escribiendo con mi amigo, nos mandábamos cosas, pero no utilizamos ninguna inteligencia artificial para escribir el guión. Pero un amigo que es dueño de una productora que paga una cantidad de dinero anual en un lugar donde hay un lector, lee con inteligencia artificial, revisan los guiones, tú pagas una cantidad anual que es bastante considerable, y con esa cantidad anual tú tienes derecho a 3 películas, a 3 guiones. Ellos revisan 3 guiones y cuando revisan los guiones, entonces le dan una categoría, un score, como le llaman no sé cómo decirlo en español, un score. Sí, es el clásico testeo que muchas veces se hace con público de producto. Antes se hacía con lectores, exactamente. pero ya no se hace con lectores. Hace 3 o 4 años dejó de haber lectores. Lo que lo están haciendo son la inteligencia artificial, que han leído todos los guiones que se han escrito en la historia de la humanidad, lo conocen, sobre todo esa compañía, y ella ha aprendido a saber lo que es un guión, cómo funciona, y no solo eso, sino que ve los resultados a nivel económico de cómo eso funciona. Si funciona bien. La viabilidad, lo que se llama la viabilidad. ¿no? Y esa inteligencia, no voy a mencionar el nombre porque estamos bajo bajo un cierto contrato y ciertas cosas. Ellos le trabajan a compañías como sus clientes son Netflix, Amazon, Hulu, Disney, Apple TV, todas las compañías. Entonces ellos cogen el proyecto, 3 proyectos al año, lo revisan. Si ven que está dentro de un score que ellos le funciona, entonces ellos crean una especie te preparan todo un dossier de cómo sería eso con los agentes. Y mezclan un agente y dice, yo necesito, con este actor se vería muy interesante, dice este actor. Entonces ellos mezclan y buscan y ellos crean un package económico alrededor de eso. Pero mi amigo tenía 2 guiones, él no tenía 3. Y él dijo, yo pagué una cantidad anual y yo necesito sacarle provecho al guion. Justificarlo, claro. Se supone que no lo puede hacer, ¿entiendes? Pues tiene que ser su guion de su propiedad. Y nada, él agarró y testeó este proyecto y lo testeó. Estamos hablando de DataDump. De DataDump. Y testeó bastante alto, que eso es bien raro. Eso la mayoría de los proyectos no testean tan alto. Y ellos se enamoraron del proyecto y se habló de que este actor, pero es un proyecto que íbamos a hacer entre nosotros, acá con la gente que trabaja conmigo en publicidad, que decidimos hacer ese proyecto con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero, pero él creó toda una cosa. Entonces, dentro de ese
te revisan el personaje, el arco, todo lo que hay alrededor de un guión, todos los actos que hay, los incidentes, incitantes, todo, pero al milímetro. O sea, una cosa que yo nunca en mi vida había visto eso, y yo había visto ya lectores anteriormente. Y entonces ellos sugirieron algo sencillo, y en base a esa cosa sencilla, el escritor y yo, el otro escritor, el co-guionista mío, decidimos hacerle caso a esa IA y ajustamos nuestro guión en base a lo que nos sugirió esa IA. Ese fue el único uso que utilizó. No es que reescribió, sino que nos sugirió un cambio dentro del guión, una cosita sobre un personaje, y nos gustó. Entonces, ya de ahí nos desentendimos porque nosotros no pertenecemos a esa compañía, no nos interesa hacerlo, no interesa nuestra película, nosotros teníamos nuestros recursos para hacer nuestra película que ya la filmamos y todo. Pero teníamos un problema, y el productor que estaba a cargo del proyecto estaba en otro proyecto, que es el productor que trabaja con nosotros, y él no podía hacerse el cargo del proyecto. Entonces nosotros teníamos que buscar un sistema, porque cuando tú terminas una de las etapas de la filmación, después del desarrollo, que cuando tú haces el guión, es la preproducción. Y para preproducir, tú necesitas un productor que tenga un sistema y un software especial que se llama Movie Magic. No sé si tú lo conoces, Martín. Movie Magic es un proyecto donde él agarra el guión completo y tú lo desglosas con ese proyecto, y tú sabes todo lo que tú vas a necesitar para esa producción. Actores, vestuario, todos los elementos necesarios para esa producción. Claro, lo recortan por escenas. Toda la escena, y tú lo ves, todo lo que tú necesitas, y con eso tú creas el budgeting, cuánto va a costar la película. Tú creas, eso se llama breakdown, romperlo, es romper el guión. Entonces tú sabes el tipo de cuántos personajes va a tener, si va a tener carros, si va a tener un efecto especial. Todo te lo va, pero eso es manual. Eso lo tiene que hacer con el sistema. Tú te sientas con el sistema y lo hace con el sistema, el productor, y con el asistente de dirección y el director va a ir trabajando, y eso se toma casi 15 días o un mes fácilmente. Se puede tomar. Depende de la meticulosidad que tú vayas a utilizar eso, a trabajarlo. Y ahí tú sacas todo. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos desesperados porque el productor que se nos fue. Nosotros conocimos a un productor muy bueno, Matt Wallace, que fue el productor de este proyecto junto a Susan Covington. Entonces decíamos, no tenemos Movie Magic y no sé qué vamos a hacer, así que vamos a comprar Movie Magic. Pero en el proceso de comprar Movie Magic, para hacer eso, recibimos una información de que hay un sistema de inteligencia artificial que hace eso. Y ¿cómo que hay un sistema de inteligencia artificial que hace eso? Se llama Film Stage, se llama. Film Stage. Y nos voló la cabeza. Te voy a poner un ejemplo de eso, y esto lo voy a compartir contigo. Este es el Film Stage, lo que tú estás viendo acá. Este es un ejemplo, este guión que tú estás aquí, un ejemplo de el guión, de cuando tú utilizas un guión. Este es nuestro proyecto. Vamos a ponerlo en nuestro proyecto, lo voy a abrir. Tú lo entras, entra el guión, él hace un upload del guión, y él lo baja el guión. Inmediatamente lo baja, en menos de un minuto, él te hace un breakdown. Mira ese breakdown que te le dice, menos de un minuto. Esa es la película completa. En menos de un minuto. Y entonces, ¿qué es lo que te hace? Él va haciendo lo que manualmente se hacía. Va poniendo lo que tú necesitas, que va a aparecer todo eso acá. Eso lo hace. Desglosado. Te hace un sumario de toda la escena, de todo lo que tú necesitas, los props, el tipo de luz, los efectos visuales, los sonidos, los detalles, la ropa y todo eso. Y te hace reportes. Te estoy hablando en menos de un minuto. Se toma un mes, de 15 a un mes se toma esto. Y entonces te dice los personajes, en cuánto aparece, en cuánta escena aparece. Todo eso te lo presento. Y encima de eso te prepara lo que se llama un análisis de todo el proceso. De si hay COVID, que para cosas con menor, si se necesita un doble, un stall, todo ese tipo de cosas.
Y luego tú haces el schedule. Es el schedule de la película. ¿Cuánto se va a tomar la película a filmarse? Y va a empezar y termina todo el día, noche, todo te lo pone según la necesidad de que tú tengas y te va sugiriendo y tú vas trabajando directamente con eso. Mira eso. Eso es una locura. Y también te propone, a ver, porque me parece muy impresionante, también te propone cuando tenés que juntar varias escenas para la misma locación y ese tipo de cosas. Claro, míralo ahí, todo, mira. Todo te optimiza para la producción, de noche, ¿ves? Todo para la misma localización de día. Todo para eso. Y luego esto que está aquí es lo que le dice. Entonces, todo es el call sheet. Te hace un call sheet diario. Orden de todo según los días. Orden de rodaje. Y te hace un budget y te genera un budget de cuánto podría costar la película. Eso, para que solo te veas que la inteligencia artificial no solamente es los actores, la música, no, es también la manera en que tú estás produciendo el proceso. Totalmente. Claro, no, es muy, muy espectacular eso. Te enseñé un ejemplo de algo que usamos de inteligencia artificial para nuestra producción, porque el productor nuestro no estaba disponible. Los otros productores estaban haciendo otro proyecto y este productor, junto con Susan Covington y Matt Wallace, se sentaron y con nosotros hicimos en menos de un minuto, ya teníamos todo. Eso sí, ojo, eso hay que iterarlo. Volvemos de nuevo. Eso hay que revisarlo. Tú no puedes hacerle caso a eso, sino que tienes que revisar y tienes que chequear y tienes que ponerlo y tienes que arreglarlo. Y hay una comunicación entre tú y la IA. La IA se convierte como una especie de herramienta, pero no una herramienta. Ya deja de ser como una herramienta, ya viene siendo como un compañero de trabajo donde te sugiere, tú tienes conversación. Y yo le sugiero a todos los cineastas que intenten probar, ese no es el único, pero que intenten probar ese sistema, porque es un sistema que ayuda bastante a uno preparar totalmente lo que es la producción, la preproducción y la producción del proyecto. O sea, de una manera completa. Entonces, cuando estamos filmando, una de nuestras cámaras que estamos utilizando, usamos la cámara, la Ronin, que es una cámara muy impactante. Esa se usó en la serie adolescente, una serie británica adolescente. Me lo habías mencionado, claro, sí. Es una cámara pequeñita que tiene un sistema que ellos son especialistas en drones. Entonces crearon un sistema que se mantiene siempre la cámara como si fuese una paloma o una gallina, ¿no? Que por más que tú la muevas, se estabiliza, es un estabilizador, tiene un sistema de estabilizador. Como el Steadicam tradicional, digamos. Sí, pero es una cámara que pesa como 30, 40, como 20 kilos, no es 30, como 15 a 20 kilos, o sea, como 40 o 50 libras. No es tan, pero no pesa, o sea, no es su Steadicam, pero Steadicam pesa, claro. Es muy pesado. Pero lo interesante de ese proyecto es que esa cámara, nosotros trabajamos con uno de los mejores focus puller que hay en la República Dominicana, que fue directamente a Charlotte a filmar con nosotros. Lo conocí en el set nuestro de A veces grito, Miguel Ovalle, que era el primer asistente del DP, Steve Saxon era el DP, y él era su primer asistente. Estaba Rachel Taylor, que era el segundo asistente también. Y él es excelente manejando el foco. Pero lo sorprendente es que él no trabajó a foco con esa cámara. Y yo pregunté, ¿pero por qué no? Porque no necesitaba foco, porque esa cámara tiene un autofoco, pero no un autofoco automático, sino con una inteligencia artificial detrás, donde tú le dices, mírale los ojos a nuestro querido amigo Martín, y tú vas a seguirle los ojos a Martín y tú la programas para que te siga los ojos. Y cada vez que yo me muevo en cualquier velocidad, en cualquier momento, él va a tener foco siempre en tus ojos. Porque hay una telemetría donde él está comunicándose contigo, con tus ojos y todo eso. Y eso es algo que se logra con inteligencia artificial también. No, claro, en el hardware, sí, en el hardware están incorporando todo este tipo de elementos, ¿no? Y lo que habíamos hablado un poco de
bueno, hago un pequeño paréntesis para el que no Sí. haya visto Adolescence. La característica cinematográfica es que tiene muchos planos secuencia, o sea, planos donde no hay corte de cámara, ¿no? Entonces, este tipo de cámaras que realmente resuelven. Si no, no se podría hacer eso. Eso sería súper complicado. Y no es que Claro. es que un plano secuencia por cada episodio, Martín. O sea, no es que está lleno de planos secuencia, es que cada episodio es un plano secuencia. Sí, son larguísimos, son Sí, planos un secuencias episodio es larguísimos. un plano secuencia donde la cámara la mueve otro, la coge otro y la lleva otro, pero se necesitaba eso. Otro elemento que se utiliza, que yo vi actores, muy buenos actores con los que trabajamos, que utilizan la inteligencia artificial y tú dices, pero ¿cómo va a utilizar la inteligencia artificial? Sí, la utilizan porque ellos replican al compañero para aprenderse los diálogos. Ellos agarran, hay un sistema en Gemini ahora que tú le puedes poner y le puedes poner tu voz. Para estudiar el texto, Sí. claro. Para estudiar el texto. Entonces ponen al otro personaje con la voz del otro actor. Con la voz del otro actor. Y entonces empiezan a tratar de, ¿cómo se llama esto? De Interactuar. Interactuar con eso. Y Claro. aprenden y esa es una forma de hacer. Otra cosa muy interesante es que además de utilizarla como ese elemento, hay un ruido. Nosotros tuvimos un problema en una grabación que era importante hacerlo, donde había mucho ruido. Y la voz lo que se grabó de la voz era de muy mala calidad. O sea, ¿por qué? Porque había un ruido de un tren pasando, un avión, y no teníamos control porque estábamos en medio de exteriores y estábamos haciéndolo Eso es así. en un sitio que es bien complicado. Entonces, yo tengo dos formas de hacerlo. Yo puedo hacer un doblaje luego para eso. Sencillo, eso requiere, eso es un proceso. Pero la persona que está trabajando en la edición, Alexander Aleco Nadal, me dice que hay uno, y yo creo que tú lo conoces mejor que nadie eso, que es increíble cómo con una grabación de muy mala calidad, muy mal grabada, en un sitio de pésimo sitio, la inteligencia artificial te limpia todo eso, te elimina todos los sonidos y saca la voz de la persona y tú nunca imaginaste que eso se grabó con mala calidad. Y nosotros hicimos una prueba con eso. Sí, la novedad de estos reductores de ruido, ¿no? Es que los viejos reductores de ruido dañaban bastante el sonido, pero bueno, lo que era lo que pasa es que ahora reduce. Era lo que había. Claro, era lo que había. Ahora reduce, pero después toma la voz y la reconstruye. Lo hacen muy bien con la voz y con algunos instrumentos, pero lo hacen muy bien. Entonces, se sabe que cuando va a quitar cosas, va a dañar un poco el sonido original, pero entonces reconstruye, lo regenera sobre la misma voz y realmente los resultados son increíbles, en particular con la voz y con las percusiones. Y ahora están empezando a otros elementos, ¿no? Algunos ruidos, instrumentos independientes. Entonces, ese es un avance en sonido, es impresionante realmente. O sea, es algo que siempre pensamos que no se podía y es imposible. Es impresionante y la idea es, la inteligencia artificial no es el enemigo nuestro, es un aliado siempre y cuando nosotros respetemos el elemento humano que hay detrás. El elemento humano es importante en este proceso porque hay una visión detrás. Y la idea es tratar de trabajar con lo que se tiene para poder mejorar el proceso y hacerlo más eficiente. Y no es que vayas a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que lo debe hacer todo, eso no tiene sentido, sino como una herramienta que te va a ayudar a mejorar lo que tú estás trabajando, tanto en cualquiera de los rangos que se tiene. Eso es mi experiencia trabajando con inteligencia artificial. He hecho comerciales donde se han manejado inteligencia artificial, no puedo mencionarlo por cuestiones de, ya tú sabes, o sea, me imagino. Bueno, eso es algo de un poco de ahora porque hay como una especie de reticencia, pero cuando Hay sea reticencia, sí. Claro, cuando sea más normal, la gente no va a tener problema en decir, es como ahora usar un ordenador o hacer efectos por computador o lo que sea. Una cosa interesante es que nosotros usamos la inteligencia artificial y eso fue chévere, lo trabajamos directamente con
el diseñador de producción, había una actriz que no habíamos conseguido para un personaje importante que hacía el de la esposa de Jay Cohen, del personaje principal. Y no lo encontraba hasta que logramos contactar a la actriz que iba a hacer ese personaje, pero lo logramos contactar tarde. Estaba en medio de la filmación cuando la contactamos. Pero yo necesitaba una foto de ellos dos juntos. Del actor y la actriz, como que eran esposos, que estaban juntos, que se veía la foto en una nevera puesta con unos magnetos. Pero no teníamos manera de juntar a esas dos personas. Y por sugerencia del producer designer y todo, hicimos un trabajo interesante, y es que lo unimos a través de inteligencia artificial a ellos en una foto que tú jamás te imaginas, Claro, no. que eso Con fue Midjourney, así. no sé qué caso Una usado cosa, Midjourney. una cosa espectacular. Tanto así que cuando al otro día, cuando ya teníamos eso, se puso esa foto, se la enviamos a la actriz y la actriz se quedó anonadada. ¿Cómo? ¿Cuándo yo me tiré esta foto? Nunca. Y eso es interesante también cuando tú estás tratando de hacer una serie de cosas alrededor de eso. Estás tratando de utilizar la inteligencia artificial a tu favor. O fotos jóvenes, ¿no? Ahora es muy fácil. Claro, rejuvenecer. Cambiar la edad. Sí. Hay una película de Robert Zemeckis que está en Netflix que se llama Here. Creo que se llama Here. Ya voy a buscarlo. Voy a buscar esa porque sé que ellos utilizaron inteligencia artificial para rejuvenecer a los actores. O sea, Here, Robert Zemeckis. Ok, déjame enseñártelo. Hey, Dad. I'd like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast. She hasn't got time to make it. Time with your time and his news is Right here is where we want to be. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. Bien, y justo la amiga pareja de Forrest Gump, ¿no? Sí, y eso es de la edad. He trabajado directamente con eso. Espectacular. Yo creo que Bueno, ya con esto... Tenemos que redondear, sí, nos pasamos un poco, redondear. pero bueno, tuvimos ese problemita al principio. No sé si José tenía alguna pregunta, le damos esa opción. José, ¿alguna pregunta tienes? Sí, correcto, sí, eso es lo que también estamos buscando, sí. Y Perfecto, esos datos de la inteligencia artificial, créame que desde que usted, porque una de las cosas que más me rompe en la cabeza es el breakdown. Entonces, ve esa herramienta que usted mostró ahí, créame que se lo agradezco, le doy muchas gracias. De nada. Y de verdad que ha sido una bendición y un privilegio estar aquí escuchándoles. Y lo más fuerte de todo, Martín y José, es que es tan económico. O sea, tú no te imaginas lo económico que es tener, por ejemplo, esa herramienta. Sí, O sea, wow. ¿cuánto te costaría? Claro. Tremendo. Bueno, ciérralo entonces, Martín. No, bueno, muchas gracias José Carlos y muchas gracias César.
que te vamos a tener de vuelta, y estaba diciendo que te vamos a tener de vuelta ahora cuando termines tu data dump, a ver si nos muestras tu trailer, tu avance. O Pero sea, ¿qué una fecha estás esperando? Estamos hablando César? a finales de año, probablemente. Bueno, claro. 6 meses más o menos, tranquilamente. De 4 a 5 meses. Depende depende de cómo lo vayamos haciendo. Pero yo te voy a hacer. Te vamos a tener acá en 2026 de vuelta. O en 2026, o sí, cuando sea. Yo estoy ahí. Y va a haber cosas así muy nuevas y muy interesantes. Así que bueno, les agradecemos por estar mirando, José Carlos, las preguntas. Y bueno, nos vemos la próxima, que tenemos algunas otras herramientas para mostrar y otras novedades siempre hay sobre inteligencia artificial de Spanglish Movies. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta Chao, luego. César. Nos vemos pronto. Bye, José Carlos. Bye. Muchas gracias. Y a todos los que vienen y lo van a ver. Bye, bye.